A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenido a todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos muy contentos una vez más de poder encontrarnos con ustedes por este medio y poder entregarles lo que el Señor nos entrega a nosotros, la palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Biblia en la esperanza de vida. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios en la persona de Jesucristo les hablamos la verdad. 2 Corintios 2:17. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Y como siempre, cuento con la valiosa ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Usted siempre tan amable con sus palabras. Aquí estamos nuevamente muy contentos de volver a encontrarnos para poder aprender un poco más juntos sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre la fuente de pureza de la verdad. Hoy día traemos un tema muy interesante. ¿Qué es ser aprobado? ¿Aprobado por quién? Aprobado por Dios, obviamente. Y seguramente vamos a descubrir algo que a lo mejor no habíamos pensado, que quizás habíamos entendido mal, o simplemente que nunca nos habíamos preocupado de estudiar. Así que quédese, acompáñenos, porque al final del programa estamos seguros que va a salir enriquecido, si usted lo escucha hasta el final. Como siempre, están invitados a escribirnos, lo que pueden hacer a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl, y también invitados a compartir estos programas con libertad, sin restricciones. Ustedes saben que el único dueño, el único autor intelectual, el único que tendría derecho sobre esto es nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos inspira, quien nos ha puesto en este camino y quien los ha puesto a ustedes también como parte de este grupo de estudios y para que ustedes también sean portadores de la palabra de otras personas. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Spotify, en Google Podcast, también en YouTube y en Facebook. No están todos los programas ahí, pero vamos subiendo cada vez más y hay una cantidad importante por si quieren volver a escuchar alguno o si quieren recomendarle este ministerio a alguien, también le pueden decir dónde encontrar estos programas, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Les hemos dicho, hay que buscar un poquito porque hay un grupo musical con este nombre, hay otras informaciones, pero ustedes ya nos conocen, no hay manera de confundirse. Además que van a encontrarlos por los títulos, los programas, van a saber inmediatamente que es este ministerio y no otro. Bueno, no me alargo más, en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos de hoy, así que quienes puedan acompañarnos con la Biblia, estupendo, que vayan leyendo con nosotros. Y si no pueden hacerlo o si gustan al mismo tiempo también, la recomendación de todos los días, lápiz y papel a mano para que puedan tomar nota de la cita y de todo lo que se pueda ir enseñando en este programa para su propio repaso o para escribirnos con las dudas que queden o para lo que ustedes estimen conveniente. Escribir y tomar nota ayuda a reforzar la lectura, ayuda a reforzar lo que uno está aprendiendo. Bien, vamos entonces ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Estamos listos para comenzar la lectura. Todos los textos de hoy están en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los versículos 22 y 23, que dicen: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Vamos a continuar leyendo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, los versículos del 1 hasta el 12. Dice: No soy apóstol, no soy libre,
¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es de gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 12 al 14 dicen: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Continuamos leyendo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos desde el 1 hasta el 4, que dicen: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 15, leemos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vamos a finalizar leyendo en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos del 17 al 22. Aquí el apóstol está hablando de los falsos profetas. Dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos aprender, estudiar su palabra, la tenemos a nuestra disposición. Y pedimos con humildad su bendición para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Bien, vamos ahora a una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl
Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos frente a la palabra de Dios con un tema que pocas veces se habla, un tema que muy pocas veces se toca, y en realidad yo no sé por qué. ¿Qué es realmente ser aprobado por Dios? Sí, esto voy a hablar a mis queridos hermanos. ¿Qué es realmente ser aprobado por Dios? Bueno, cuando hablamos de ser aprobado, no es lo mismo que ser respaldado. Son dos cosas totalmente diferentes. Respaldado es una cosa, respaldar a alguien significa brindarle apoyo, no dejarlo solo, estar al lado de él. Eso es lo que significa. Pero aprobado significa que estoy 100% de acuerdo con lo que está haciendo. Te apruebo. Es como cuando uno estaba en la escuela y al final de año salía aprobado. O sea, que todo el esfuerzo que hizo estaba aceptado para promoverlo. Claro que ese es otro, pero aprobado, eso es. Cuando dice rechazado, es porque no sirvió, no alcanzó. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Quiero decirles que en los Hechos 2:22, cuando el apóstol Pedro, predicó el primer mensaje después de la resurrección del Señor Jesucristo, dice allí que Jesús fue un varón aprobado por Dios. Fue un varón aprobado por Dios. Es decir, todo lo que el Señor Jesús hizo hasta que fue al cielo, Dios lo aprobó. Esto es lo esencial, esto es lo máximo, esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, ¿qué diferencia hay en aprobado y respaldado? Les explico. Vamos a suponer que en una familia donde hay 3 hombres y 2 mujeres, un día una de las señoritas llega embarazada. Padres cristianos, los niños convertidos, pero la niña llega embarazada y se lo confiesa a su padre. Les pregunto yo, ¿aprueba el padre esa conducta? No, por cierto que no. Yo he sabido de padres que echan sus hijas a la calle. Bueno, eso ya es extremo, es lo extremo. Pero ningún padre aprueba que una hija sin casarse llegue a su casa embarazada. Un padre cristiano, ¿qué debería hacer? Respaldarla, pero no aprobarla. ¿Se fijan la diferencia que hay? Tiene que ayudarla en los momentos difíciles, tiene que respaldarla, pero no aprobarla. No puede aprobar lo que hizo porque fue un pecado. ¿Se fijan la diferencia que hay? Cuando Dios aprueba a uno de sus hijos, es porque Él está viviendo 100% de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando lo respalda, porque también respalda a sus hijos Dios, es porque ellos no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero son sus hijos. ¿Y qué hace con ellos? Los respalda, no los deja solos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y la fidelidad de Dios es tan grande que la Biblia nos revela que aunque nosotros fuéramos infiel, Él va a permanecer fiel. ¿Se dan cuenta ustedes el amor de Dios? Y la Biblia nos dice que el Señor nos ha amado con amor eterno. Ningún hijo de Dios pudiera pensar por un segundo, si es muy obediente a la palabra, si es respaldado, si es aprobado por Dios, decir que Dios le ama más que a otros. No, eso no puede ser. Eso es vanagloriarse. Dios no ama a ni uno más que a otro. Todos son sus hijos. Y para Él no tiene hijos preferidos. No, Dios no tiene hijos preferidos, queridos amigos. Que nadie piense, aunque sea el mejor predicador que haya en la tierra. Pablo nunca dijo
que Dios amaba más a él que a otros. Nunca lo dijo. Y jamás dijo, apártate de mí porque yo soy más santo que tú, como pasa en la religión. Así que, queridos amigos y hermanos, el hecho de que Dios nos respalde o nos apruebe son dos cosas muy diferentes, totalmente diferentes. Donde yo, nuestro hermano, en Timoteo, cuando dice, preséntate a Dios como un obrero aprobado. ¿Leyeron ustedes el pasaje allí? Preséntate a Dios como un obrero aprobado por Dios. Entonces, como le digo, no respaldado, sino aprobado por Dios. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que está usando legítimamente la palabra de Dios como debe ser usada. Esa es la idea ahí. Está usando la Biblia como debe ser usada y está siendo lleno de la palabra de Dios, obedeciendo a Dios. Bueno, quiero decirles que muchas veces los cristianos son criticados por la gente del mundo, por los que no conocen al Señor. Y hablan muchas mentiras, inventan muchas cosas, como sucedió con el apóstol Pablo, que más tardecito, un momento más, lo vamos a ver. Pero quiero llevarles a las palabras textuales del Señor Jesús cuando dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si algún hermano o hermana me está escuchando y la gente le ha inventado cosas que no son verdad, bueno, siéntete gozoso y alegre, porque son inventos. Pero si lo que dicen es verdad, va a traer vergüenza a tu vida, como lo veremos más tarde. Te vuelvo a repetir, si lo que la gente dice de ti, si los vecinos dicen de ti, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, están mintiendo cuando hablan mal de ti, gózate y alégrate. Pero si ellos lo que están diciendo es verdad, preocúpate, querido hermano. Y esto está en Mateo 5, 11 y 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y así hablaron mal de ellos también. Si tú, hermano, eres un varón aprobado, no tienes que preocuparte de nada, de ninguna cosa, porque todo lo que ellos digan va a ser mentira. Lo que siento yo y me preocupa que hay muchos cristianos, escúcheme muy bien, querido hermano, salvados por la gracia del Señor, que en realidad dejan mucho que desear sus vidas. No son ni respaldados ni aprobados, porque son creyentes carnales, como habla Pablo en la primera carta a los Corintios, que cuando llegué a ustedes no les pude dar leche, no les pude dar vianda, un alimento sólido, sino leche, porque son carnales. ¿Y en qué se nota la carnalidad? En la envidia, en los chismes, el meterse en cosas que no son buenas, el andar desprestigiando a otros. Es decir, la carnalidad se nota mucho cuando uno no anda de acuerdo a la palabra de Dios. Y es por esto que he querido traer este mensaje, que es ser aprobado por Dios. El Señor Jesús fue varón aprobado por Dios. ¿Cuántas veces el Señor, el Padre, abrió los cielos para decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento? Este es mi Hijo amado, hagan todo lo que Él diga. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y fue el único nacido como hombre en la tierra en que Dios dijo esto. De ningún otro lo ha dicho. Abraham fue un siervo que Dios escogió, pero nunca dijo esto de él, porque nosotros los seres humanos nacimos fallados por el pecado. Pero el Señor Jesús nunca hizo un mal. Él podía decir a la multitud, ¿quién me acusa de pecado? Y podía decirle al diablo, tú nada tienes en mí, nada. Él fue un varón de dolores, pero fue un varón aprobado.
Es por esto que cuando él murió, fue sepultado, Dios le resucitó al tercer día con poder, con gloria, y el Señor le quitó todas las armas en que confiaba Satanás. Y el Padre le exaltó en lo más alto del cielo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. Todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Esto no le gusta al diablo. Al diablo no le gusta que nosotros digamos: Jesús, tú eres el Señor. Y lo decimos en voz alta para que si están cerca escuchen. Si hay algo que el diablo teme, es ver a un cristiano arrodillado. Sí, esto le teme el diablo. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros estamos pidiendo fuerza para mantenernos con la victoria que el Señor nos entregó. Porque en ninguna parte el Señor nos manda a pelear con el diablo, sino a resistirle. Resistir al diablo. Nunca dice peleen con él. No. Él nos ataca, pero nosotros resistámosle con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Bueno, entonces, volviendo a este tema que es un varón aprobado, quiero decirles que el apóstol San Pablo fue acusado por los corintios, la iglesia de Corinto, de que él tenía cosas escondidas, que se estaba arreglando con los dineros, que tenía una vida secreta con mujer. Es decir, le inventaron un montón de males al apóstol. Por eso en la segunda carta, Pablo se defiende del ministerio que Dios le había encomendado. Si vamos a 1 Corintios 9, Pablo dice allí a los que le habían ofendido, dice él: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado lo son ustedes en el Señor. Le acusaban que no era apóstol, que no tenía derecho a llamarse apóstol. Pero ustedes pueden encontrar, cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, dice: estoy llamado a ser apóstol por Dios. Quiero decirles, revelarles algo, hermano, que el Señor me ha revelado. Ustedes saben que los apóstoles eran 12, ¿no es cierto? Sí, eran 12. Y Judas cayó por vender al Señor Jesús por 30 miserables piezas de plata. Y él, cuando vio que tomaron preso al Señor Jesús, fue al templo y les tiró las 30 piezas de plata, porque estaba arrepentido de haber hecho lo que hizo, y fue a un árbol y se ahorcó. Y tomaron esas 30 piezas de plata, hicieron un cementerio para los extranjeros. Pero la Biblia también nos revela que nadie quiso bajarlo para enterrarlo. Lo dejaron allí colgado hasta que el árbol se quebró y él cayó y se reventó. Esto nos declara en los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿quién ocuparía el lugar de Judas para completar el número 12 de los apóstoles? El apóstol Pedro, al parecer, es algo que yo he estudiado, queridos hermanos, se lo voy a revelar. Y en los Hechos de los Apóstoles, antes que el Espíritu Santo viniera, poquitos días después que el Señor fue llevado al cielo, el apóstol Pedro, para mí personalmente, se adelantó. Y hablando, ustedes pueden leer del versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 26. Y allí él dice que alguien tiene que ocupar el lugar que dejó Judas. Y él le dice a los hermanos que hay que dar el nombre a uno para que ocupe el lugar de él. Y señalan a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Dios no escogió a ninguno de los dos, por ser, para que tome parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mi hermano, mi amigo, yo te pregunto, ¿dónde sale otra vez el nombre de Matías en la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte. Sabemos que un apóstol, para ser llamado apóstol, tiene que ver al Señor Jesús y haber estado con Él. Por esto solamente fueron 11 los que quedaron. Pero no fue Matías. Matías sí estuvo con los discípulos, vio al Señor y anduvo con el Señor, pero no fue Matías.
el lugar que vino a ocupar el lugar de Judas fue el apóstol Pablo. Si tú vas a 1 Corintios, el capítulo 15, y dice allí, al último de todo, está hablando de él, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora, cuando el apóstol Pablo se convirtió en el camino a Damasco, él, después de haber estado en Damasco y arrancar, él se fue a Arabia por 3 años. Se fue a Arabia por 3 años y estuvo allí a solas con Dios. Lean ustedes, hermanos, en Gálatas 1, versículo 15 adelante, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. El apóstol estuvo 3 años a solas con el Señor Jesús, y allí le reveló Dios todo lo tocante a la iglesia, que no se lo reveló a Pedro, a Jacobo, a nadie, solamente a Pablo. Y Pablo estuvo con el Señor allí 3 años, siendo instruido por el Señor Jesús verbalmente. Vio al Señor Jesús, es digno de llamarse apóstol. Para los corintios que decían que él no era digno de llamarse apóstol. Ahora, él era un varón aprobado por Dios, 100%. Él era uno que podía decir: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Nadie más lo ha dicho. El único es él que lo ha podido decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Se ha hablado mucho en cuanto a la vida del apóstol Pablo, que muchos piensan que él no era casado. Sí, era casado. ¿Cómo lo sabemos? Porque ningún miembro del Sanedrín, y el apóstol Pablo era miembro del Sanedrín cuando era fariseo antes de encontrar al Señor Jesús como Salvador, él era miembro del Sanedrín, y el Sanedrín no permitía a ningún miembro que no fuese casado. Él lo dice allí en Filipenses 3, donde seguramente ustedes saben dónde está el pasaje, el capítulo 3, cuando él hace ver que él fue entre los fariseos intachable, entre la gente del mundo intachable, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las tengo como pérdida, por amor a Cristo, por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Pero eso lo dejamos para otro programa. Pero el apóstol Pablo fue el que vino a ocupar el lugar de Judas, y fue el apóstol a los gentiles. Esto es lo más precioso, que Dios se compadeciera de nosotros los gentiles. Y todo el trabajo que él hizo lo llevó a Jerusalén para mostrarle a los discípulos que Dios manifestó su gracia para con los gentiles, que recibían el Espíritu Santo igual que ellos, y que el Señor los salvaba igual que a ellos, porque la salvación es un regalo de Dios. Bueno, y los corintios lo criticaron mucho, y el apóstol tuvo que afirmar su ministerio. Y una de las cosas más grandes que hay para ser un varón aprobado se encuentra en 2 Corintios 1, versículo 12. Eso es una de las cosas para mí más grande que el apóstol tiene. Usted puede, donde leyó nuestro hermano, del 12 hasta el 14. ¿Por qué? Bueno, hay muchos cristianos verdaderos que Dios no puede aprobarlos, sino solamente respaldarlos, y hasta por ahí nomás. Porque hay muchos cristianos que tienen vidas secretas, cosas secretas, como los israelitas. Servían a Dios, pero tenían sus ídolos escondidos en las tiendas. Es lo mismo que hacen muchos cristianos en el día de hoy. Dicen que aman a Dios, pero no respetan la palabra de Dios. Viven como ellos quieren. Dicen que aman a Dios,
pero engañan a su esposa. Dicen que aman a Dios, pero no andan de acuerdo a la palabra de Dios porque no les importa. Dicen que aman a Dios, pero solamente hacen las cosas para que los demás los vean. Y aquí me detengo un poco para decirles lo que Dios aprueba es con qué intención nosotros estamos haciendo las cosas para Él. Eso es aprobado por Dios. Hay algunos que hacen las cosas para recibir dinero, sí los hay. Hay algunos que hacen las cosas en Dios para ser aplaudidos por los demás, sí los hay. Hay algunos que hacen las cosas para Dios porque se las piden y los obligan, sí los hay. Ellos no pueden ser aprobados por Dios. Dios no aprueba tales conductas en la iglesia. Mi amigo, el apóstol Pablo, era un varón aprobado, a pesar de todas las acusaciones. Pero mira el versículo 12, quiero que nos fijemos en el verso 12, cuando el apóstol dice: nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia primero, que con sencillez y sinceridad delante de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Sabes, mi hermano y mi hermana? Si tú no puedes decir esto del versículo 12, que el apóstol lo dijo de la palabra de Dios, es porque tienes pecados ocultos. Aunque te sientas mal, tengo que decírtelo. Varón aprobado es el que puede decir este versículo 12 sinceramente delante de Dios, que no tiene nada escondido, que no tiene nada de qué avergonzarse, que hace las cosas, que es transparente en todo lo que hace para Dios. He conocido pastores que cuando hacen la ofrenda, el diezmo, se van solos, escúchame, solos a una pieza y sacan la plata. Cuando no se hacen acompañar de su esposa. ¿Tú crees que Dios aprueba esto? Por favor, esto es una sinvergüenzura. Cuando se trataba de dinero, el apóstol Pablo era muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Cuando tenía que mandar la ofrenda de los corintios a Jerusalén, él mandaba 2, 3, 4 hermanos. Nunca uno solo, jamás. Es por esto que la Biblia no respalda a un pastor solo en una iglesia. No es respaldada por la Biblia. Pero Pablo está aquí defendiendo su ministerio. Pablo está aquí diciendo: los que me acusan, esta es mi respuesta. Mi gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Oye, esto es lo más lindo, tener una conciencia limpia y sin acusaciones, sin preocupaciones, que con sencillez y sinceridad de Dios. La sencillez y la sinceridad vienen de Dios, de un obrero aprobado, no de la sabiduría humana, que hay muchos que hablan de la sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Pablo dijo: la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, los corintios, a quien él está escribiendo la carta. Este pasaje, si tú no puedes decirlo con sinceridad en el corazón delante de Dios, es porque tienes pecados ocultos. Mucho me impresionó escuchar la historia de un hermano de 70 años en el hospital, postrado cerca de la muerte. Y el pastor de la iglesia fue a visitarle y empezó a conversar con él. Y le preguntó si tenía miedo de morir. Dijo: no, yo no tengo miedo de morir. Yo sé que voy a estar con mi Señor porque Él murió por mis pecados. Y se puso a llorar, como un niño. Y el predicador le dijo: ¿pero por qué llora? Cuando usted debiera estar contento porque va a ir a estar a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué le dijo este hermano? ¿Sabes por qué lloro, hermano? Porque nunca pude vencer el vicio de la pornografía. Y sé que tengo una gran pérdida en el cielo. ¡Qué terrible! En el momento de la muerte, muchos hermanos he conocido que en el momento de su muerte quieren arreglar toda la situación para no irse con cargas. ¿Pero por qué esperar? ¿Por qué dejar que las cosas pasen? Hicimos un programa de que cuando pasa algo contigo, arréglalo inmediatamente. No lo dejes pasar. El programa era cuando la rabia explota. ¿Por qué cuando tienes un problema lo dejas pasar y después ya se pone tan difícil hacer lo que es una carga? Eres
un varón aprobado por Dios, una dama aprobada por Dios que usa bien la palabra de verdad, como lo dice allí el apóstol San Pablo escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo. Tú puedes realmente presentarte a Dios como un varón aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué Pablo le escribe esto? Porque él lo está diciendo aquí en 2 Corintios 1:12 y está compartiendo con él lo que es vivir santamente delante de Dios sin tener nada que esconder. Hermanos, cuando fuimos inconversos, hicimos muchas barbaridades antes de conocer a Dios. Y esas cosas, la concupiscencia de la carne, las trae a nuestra memoria para inquietarnos y avergonzarnos. ¿Cómo sacar, cómo borrar esa escoria? Es imposible. Y uno realmente sufre. Pero lo que debiera hacer uno cuando ese pensamiento llega, botarlo, no acariciarlo. Hay un dicho tan lindo que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Esa es la idea. No permitir que los pensamientos que están borrados, están perdonados por Dios, pero nos vienen a atacar. Queridos amigos y hermanos, Dios ha perdonado todos nuestros pecados, los ha borrado. Él no se acuerda, somos nosotros. Escuché un dicho muy lindo que me encanta, que el Señor tomó nuestros pecados y los arrojó en lo profundo del mar y puso un letrero allí que dice prohibido pescar. Sí, porque nosotros somos los que nos acordamos. Dios no se acuerda. El pecado paga muy caro. El pecado para la carne es muy dulce, muy apetitoso, pero paga caro el pecado, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Puedes tú decir con el apóstol lo del versículo 12? ¿O puedes decir tú lo que dijo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, allí en el capítulo 2 y en el versículo 15? Procura con diligencia, procura, no es quedarse, es estar siempre, cada día, robusteciéndose en Cristo. Procura presentarte a Dios aprobado, querido hermano. Te animo para que procures a presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. He escuchado muchas barbaridades de muchos pastores sinvergüenzas que se han aprovechado. ¿Piensas que Dios los va a aprobar? Ni siquiera son hijos de Dios, yo creo, porque un cristiano no haría eso. Pero mi hermano, si la gente habla mal de ti, si la gente te levanta calumnia y son mentiras, alégrate, gózate. Pero si son verdad, ten cuidado. Acércate más a Dios. Limpia tus manos del pecado. No te olvides que Dios nos mandó, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Y es un mandamiento, no es una probabilidad. Presentarse a Dios aprobado, qué lindo. No importa que el mundo hable lo que quiera, porque son calumnias. Y yo tengo que gozarme y alegrarme, porque al Señor también le levantaron muchas calumnias. Y el Señor dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Si de mí hablaron cosas malas, de ustedes también las hablarán. Pero dijo el Señor, que el mundo los reconozca por el amor, como se aman. Lindo, precioso. Presentarse a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la religión no vamos a encontrar a nadie así, como un obrero aprobado, como un obrero reprobado, sí, pero no un obrero aprobado, porque ellos no se rigen por la palabra de Dios, sino se rigen por lo que su mente les dicta. Inventan cosas. Mi querido hermano, hermana, procura, te dejo el texto de 2 Timoteo 2:15. Procura, esfuérzate, anímate, pídele la ayuda a Dios para presentarte como un obrero, una obrera aprobada por Dios, no respaldada, porque si quieres que sea respaldado, eso significa que no estás actuando de acuerdo a lo que Dios quiere. No, procura presentarte como un cristiano aprobado. Y mi querido hermano, si tú eres un hermano sincero para con Dios y haces las cosas en la iglesia sin mirar a nadie, porque quieres agradar a Dios, amas al Señor Jesús, no te preocupes,
el Señor lo reconoce y te va a aprobar. Pero si tú no sabes si eres un varón aprobado, procura presentarte a Dios así. Queridos hermanos, el Señor bendiga la palabra en cada vida de los hijos de Dios, los que realmente Dios ha alcanzado para su honra y gloria. Y si tú, mi amigo, no tienes la salvación, no tienes el perdón de pecado, ríndete al Señor. Él quiere amistarse contigo, Él quiere reconciliarse contigo. Ríndele tu vida, arrepiéntete de tus pecados y acéptalo en el corazón como tu único y suficiente Salvador. Bien, hemos llegado ya al final del programa. Estamos seguros que han aprendido algo. Creo que todos hemos aprendido. Y por sobre todo que podemos hoy día distinguir con mucha claridad que aprobar no es lo mismo que respaldar en términos de lo que el Señor hace con nosotros. Y que el Señor aprueba según en la intención con que hicimos las cosas para Él. Podemos equivocarnos, podemos cometer errores. El Señor sabe que somos frágiles, débiles, que somos personas imperfectas, y por eso Él valora la intención con que hacemos las cosas para Él, si las hacemos obligados, si las hacemos de mala gana, o si las hacemos con entusiasmo, con la verdad, con la gana de llevar su palabra a otro lado, con hacer las cosas para el Señor. Si hay que entender que hacer cosas para el Señor no significa tener un ministerio, salir a predicar. No, también el ser el mejor en el trabajo que uno hace, el ser el mejor en su hogar, el ser el buen esposo, la buena esposa, el buen padre, el buen hijo. Eso también, si se hace siempre porque entendemos que es lo que el Señor quiere, lo estamos haciendo para el Señor, pensando en Él. Un buen padre también debería llevar la palabra a su hogar. Bueno, hay muchas cosas que podríamos conversar, que las vamos a dejar o que ya se han tratado en algunos otros programas. Pero lo importante es que debemos quedarnos con las palabras de 2 Timoteo 2:15, que dice que debemos procurar presentarnos ante Dios como obreros aprobados. Y ahí hay mucha información. Dice como obreros, no dice como gerentes, ni como capitanes generales, ni como comandantes de nada. Somos obreros y debemos ser obreros aprobados. Bueno, queridos amigos y hermanos, yo me despido muy contento y agradecido una vez más del Señor que nos permite traer estos programas. Oramos por ustedes, siempre estamos orando por ustedes, pidiéndole al Señor que los bendiga, a ustedes, su familia, sus hogares, que bendiga su trabajo y que bendiga también a sus países, sus autoridades, el mundo en que estamos viviendo que necesita tanto de Dios. Y el Señor en su infinita misericordia nos ayuda, nos mantiene aquí y nos cuida. Y debemos dar gracias. No olvidemos, hermanos, que un hijo de Dios debe ser agradecido siempre, agradecido de todo. Hay que dar gracias por todo, siempre. A veces pasamos de largo, a veces damos por hecho ciertas cosas. El Señor le gusta la gratitud. Bueno, los dejo entonces con mi hermano y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, al final de la enseñanza de la palabra de Dios, que yo sé que va a dejar con un dolor de cabeza tremendo a muchos cristianos y hermanas. Y me alegro que así sea, para que puedan presentarse a Dios como obreros aprobados, que con diligencia lo procuren. Mis queridos hermanos, dejo la palabra de Dios con usted y pido al Espíritu Santo, ruego al Señor que por medio del Espíritu Santo despierte en cada uno de mis hermanos el procurar presentarse un obrero y una obrera aprobada por Dios. El Señor bendiga su santa palabra. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.